aumentado la desigualdad en Occidente? Bueno, en general lo que sabemos es que ha aumentado la conversación sobre la desigualdad. La izquierda, desde la caída del muro de Berlín, se ha quedado sin un discurso que vender en positivo, ya no puede hablar del socialismo ni del comunismo como una solución a nuestros problemas, y se centra en estas cuestiones, como la desigualdad o el ecologismo, para intentar atacar a la economía de mercado. Dicho esto, los puntuales aumentos que puede haber en algunos países de Occidente en materia de desigualdad no reflejan un deterioro de la situación de los ciudadanos de manera necesaria. Hay países muy igualitarios que son pobres y hay países que son muy igualitarios y son ricos. No es un indicador que nos diga la pobreza. Si ahora mismo que me está viendo recibo un aumento salarial del 10%, pero yo gano la lotería, en esa sociedad a todos nos está yendo mejor y sin embargo ha aumentado la desigualdad. Yo creo que con ese ejemplo se entiende muy bien. Y si nos vamos a los datos, lo que nos dicen los datos es que somos sociedades bastante igualitarias, que tienen un Estado, la verdad, bastante grande, que al final tiene una tarea de redistribución bastante generosa y que eso acaba siendo un lastre para el crecimiento. Entonces, más que preocuparnos por la cuestión de la desigualdad, debemos preocuparnos por la cuestión del desarrollo, de la movilidad social, de las oportunidades y quitar todo ese lastre estatal que está complicando que aquellas personas que están ahora menos favorecidas mejoren su situación. Un ejemplo muy sencillo. Se calcula que en torno al 80% del aumento de la desigualdad en España tiene que ver con el desempleo. Por lo tanto, tenemos que concentrarnos en crear puestos de trabajo, en generar un marco para que las empresas puedan contratar más, en que no sea tan caro contratar, en que sea más fácil contratar, y de esa forma vamos a conseguir seguro que se reduzca la desigualdad, si eso es lo que nos preocupa. Hay dos impulsos, y esto es algo que han trabajado tanto Pedro Sbas como Anthony de Jassé, que mueven a las personas a respaldar este tipo de discurso. A veces es la envidia, yo no quiero que tú tengas algo, y a veces es el egoísmo, yo quiero tener eso que tú tienes. Y también hay una forma de verlo en positivo. Como vivimos en sociedades del bienestar, como estamos en países desarrollados, todo el mundo quiere más. Todo el mundo quiere más oportunidades, todo el mundo quiere más riqueza, y a veces la forma en la que se abordan esos anhelos, el caldo de cultivo está ahí, y a veces en vez de abordarlo por la vía de vamos a crear más oportunidades para todos, es vamos a quitarle a unos para darle a otros. La diferencia es que creando más oportunidades ganamos todos, quitándole a unos para dárselo a otros, generamos una sociedad en la que los incentivos son injustos y que por lo tanto vamos a acabar cargándonos la maquinaria de progreso que es la economía de mercado y la lógica del capitalismo, que es un sistema muy moral porque permite asignar esos recursos de acuerdo a cómo vamos resolviendo las necesidades sociales y cómo vamos cooperando entre trabajadores, empresas, consumidores, etc. Y al final yo creo que de lo que se trata es de ser capaces de frenar los impulsos que nos pueden llevar a abordar el debate de la desigualdad de manera desnortada y centrarnos en lo positivo, que la gente quiere más, que quiere más bienestar, que quiere más oportunidades y que felizmente son las recetas del liberalismo las que les pueden brindar más oportunidades, más empleo, más dinero en sus bolsillos. Por lo tanto, eso es en lo que nos tenemos que concentrar y esa es la manera de leer esos impulsos que tenemos cuando queremos hablar de desigualdad. La tesis de Piketty, ante todo, es una hipótesis sobre algo que podría pasar, ¿no? Que las rentas del capital se acaben reproduciendo a un ritmo tan alto que genere una concentración de riqueza versus la capacidad de generación de riqueza a nivel del factor trabajo, ¿no? y de los sueldos. Bueno, es una hipótesis que realmente parte de premisas que ya han sido discutidas, que parte de algunos errores de cálculo que ya han sido expuestos y que además asume unos niveles de retorno que por lo general es muy difícil que se estén dando. Yo incluso me centraría en decir una cuestión, que si la situación que plantea Piketty se diese, eso lo que reflejaría es que debemos ir hacia un modelo de más libertad en el manejo de los ahorros y del dinero de la sociedad, porque si de verdad existe tanto potencial de multiplicación del capital, entonces ¿por qué tenemos unas pensiones de reparto? ¿Por qué confiscamos tanta riqueza a la gente? Si de verdad la manera de generar mucha riqueza hasta el punto de que nos preocupa que se concentre demasiada es permitir que los mercados funcionen, hombre, cumplamos el gran ideal marxista de que cada trabajador pueda ser una persona próspera y rica y tenga capital, porque ese anhelo en realidad es que el que tenemos todos. La diferencia es que el marxista lo ve como un juego de suma cero y quiere quitarle a unos para darle a otros, y el liberal entiende que el que lo está creando está generando oportunidades para toda la sociedad y que la solución viene por tanto de darle esas mismas herramientas a cada vez más gente para que todos podamos ir hacia arriba. Entonces, incluso dando por bueno la lectura de Piketty, no podemos dar por buena
sus conclusiones. Y también hay que decir que los datos de Piketty tienen, aparte de esos errores de los que hablábamos antes de cálculo, algunos fallos estructurales a la hora de calcular la desigualdad, porque no miden el impacto de las transferencias sociales, no miden el impacto ni las variables de la desigualdad de consumo, y al final genera un debate un tanto confuso. Es un libro interesante, es una tesis sugerente, pero tenemos que analizarla fríamente y no cogerla como bandera para hacerlo de siempre, atacar a los ricos, atacar el capitalismo y volver a los sistemas que se han demostrado fracasados. En España, antes de las transferencias sociales y el gasto social, es decir, de los vehículos que se supone que reducen las injusticias y la desigualdad que se dan en el mercado, resulta que antes de todo eso, es decir, cuando solamente medimos la desigualdad salarial, en los sueldos que pagan los empresarios a sus trabajadores, resulta que España está por debajo de la media europea en desigualdad. Y cuando consideramos después el impacto del gasto y de las transferencias sociales, resulta que España está por encima de la media europea. ¿Qué quiere decir esto? Que ese discurso en base al cual se fundamenta una presencia tan fuerte del Estado en la economía, que controla el 45% del Producto Interior Bruto y tiene una deuda que expresada en términos por ocupado supone 50.000 euros por trabajador, ese Estado tan grande resulta que ni siquiera es capaz de hacer su trabajo, esa gran apelación, la de redistribuir la riqueza de una manera eficiente. Resulta que en el mercado tenemos menos desigualdad que la media europea y después de aplicarle el efecto del Estado, las transferencias y el gasto social, resulta que estamos por encima de la media europea. Entonces estamos ante un elemento de legitimación de más control, de más gasto público, de más impuestos, pero como nos demuestra la evidencia, no estamos ante un proceso que reduzca el nivel de desigualdad en la sociedad de una manera efectiva. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el Estado es gastar mucho menos, gastar mucho mejor y darle muchas más herramientas a la sociedad para que se desarrolle. Y eso quiere decir reforma educativa, con más educación en manos de la sociedad, no en manos del Estado. Eso quiere decir reforma laboral, que los trabajadores puedan encontrar empleo sin tantas cargas y tantas trabas por parte del Estado. Y eso quiere decir también la otra reforma pendiente, que es la de llevar el capital al bolsillo de los trabajadores, tanto por la vía de los ahorros, como comentábamos antes, como por la vía de los impuestos, bajándolos de una vez, porque una renta media en España dedica la mitad del año a pagar impuestos, como demuestran los cálculos del día de la liberación fiscal. Cuando se habla de la fiscalidad y de la desigualdad, olvidamos, por ejemplo, que un contribuyente rico aporta tanto en IRPF como 130 de nosotros. Es decir, que si lo que queremos es pagar menos impuestos todos, cuantos más ricos, mejor, y no al revés, porque precisamente cuando hay más riqueza en una sociedad, aunque se le grave a tasas más pequeñas, el reparto en términos fiscales va a ser más alto. Eso en realidad lo entiende cualquiera, pero parece que se escapa del debate público una y otra vez. Si hablamos de las empresas, el 1% de las empresas españolas, la élite empresarial española, aporta la mitad del impuesto de sociedades. Por lo tanto, cuantas más empresas grandes tengamos, mejor, porque tanto ellas como las pequeñas y medianas pagarán menos impuestos y la recaudación ni siquiera se tiene por qué disminuir, que en cualquier caso sería lo que yo preferiría. Entonces, dicho esto, ¿qué fiscalidad le puede ayudar a las personas de renta media, renta baja y también, por qué no decirlo, de renta alta, porque tampoco podemos cargar las tintas sobre ese segmento que, como digo, ya soporta una parte muy importante de la recaudación? ¿Qué fiscalidad necesitamos? Pues una fiscalidad, para empezar, más sencilla. En las comunidades autónomas hay unos 80 impuestos que apenas aportan el 2% de la recaudación regional. Hay algunos de ellos cuyo coste de administración es más alto de la recaudación que generan, por lo tanto hay una ineficiencia enorme. Todos esos impuestos hay que cogerlos y tirarlos a la basura. También tenemos otros gravámenes sobre los que tenemos que reflexionar. El impuesto de sucesiones, por ejemplo, es una repetición de un gravamen. El dinero ya ha pagado en el impuesto directo y ya ha pagado en el impuesto indirecto. Si nos queda algo para legarle a nuestros hijos, a nuestros familiares o incluso a nuestros amigos, debemos ser libres de hacerlo porque ya hemos pasado por caja. Y no son impuestos que generen una enorme recaudación, no tienen un impacto muy significativo. Y sin embargo, a las personas que les afecta, que somos todos, porque de la muerte y los impuestos me da que no nos vamos a escapar en esta vida, cuando nos afecta nos hace daño, porque hay miles de personas que renuncian a una herencia y hay muchas personas que están afectadas por este gravamen. Por lo tanto, también tenemos que quitarlo. El impuesto al patrimonio, otro ejemplo de doble imposición. Además es una rareza, porque España ya es de los pocos países desarrollados que está cobrando un impuesto de patrimonio. Además genera un incentivo muy malo, porque permite que la sociedad se traslade la idea de que no necesitamos a gente con la voluntad de acumular riqueza y tener más patrimonio. Necesitamos que hay que cambiar de mentalidad, por lo tanto, y también quitarnos de encima el impuesto de patrimonio.
¿Qué nos quedan, por tanto? Las grandes figuras fiscales. En el IVA, quizá, por una cuestión de simplificación, sería más útil tener un tramo único, del 15%, por ejemplo, ni tramos reducidos ni tramos elevados, para tener un IVA mucho más comprensible y más fácil de aplicar. Además, el efecto de aumento del consumo que generaría la rebaja en el tramo general y la idea de que se está trabajando para tener un sistema fiscal más simple, probablemente generaría un efecto laferiano que acabaría haciendo que se dispare la recaudación por IVA, permitiendo que ese tipo inicial del 15 se siguiese revisando a la baja, con lo cual estaríamos en el mejor de los mundos. Y luego ya nos vamos a la cuestión mollar, que son el impuesto sobre la renta y el impuesto de sociedades. Con sociedades yo defiendo algo que ya se hace en la Unión Europea, en países como Estonia, que es eliminar el impuesto de sociedades y aplicar solamente un impuesto al reparto de dividendos, porque no tenemos que penalizar el beneficio, tenemos que permitir que las empresas acumulen capital. Si luego ya cobramos algún impuesto al reparto de beneficios, pues yo, hombre, la verdad es que no estoy muy a favor de ello, pero es quizá una cuestión que se puede abordar en una segunda vuelta de tuerca en la reforma fiscal. Pero de entrada, por lo menos, quitemos el impuesto de sociedades tal y como está concebido y eliminemos esa doble tributación, porque eso va a permitir que las empresas acumulen capital. Y luego una segunda ronda, terminemos de quitarlo por completo, porque al final golpea el reparto de dividendos, lo único que hace es golpear a la capitalización de las empresas. Y por último, el impuesto sobre la renta. En España estamos por encima del umbral que maximiza el nivel de ingresos, es decir, ni siquiera somos inteligentes con la curva de Laffer. Aplicamos una fiscalidad tan confiscatoria que acabamos confiscando tantos recursos que la actividad se deprime tanto que ni siquiera maximizamos la recaudación, que se supone que es el objetivo de quienes ponen estos impuestos más altos. Fijémonos, por ejemplo, que Madrid ha bajado el IRPF durante la crisis y recauda un 9% más en términos líquidos, y Cataluña recauda un 1% menos a pesar de que ha subido el IRPF hasta situarlo en un momento dado de la crisis en el 56%. ¿Qué tenemos que hacer, por tanto, con el impuesto sobre la renta? Ir hacia un tipo único, hacia un tipo que además sea reducido, que no tenga muchas deducciones para que podamos llevar ese tipo lo más abajo posible y que de esa forma tengamos una reforma fiscal que nos permita terminar de pagar impuestos quizá en el mes de marzo y no en el mes de junio, julio, como estamos viviendo ahora. La verdad es que la batalla de las ideas es muy importante, pero más importante aún es la batalla de explicar esas ideas, acercarlas a la sociedad civil, acercarlas a la política, acercarlas a los medios, y para eso es fundamental que exista una sociedad civil vibrante, llena de organizaciones que estén trabajando por la libertad. En el plano académico, el trabajo del Instituto Juan de Mariana es fundamental. Nosotros en el Think Tank Civismo también estamos empujando para entrar en debates de actualidad, por ejemplo con el Día de la Liberación Fiscal. Hay otras muchas organizaciones que a un nivel local están llevando estos debates a la universidad, a los medios de comunicación de sus ciudades, organizando charlas también para empujar las ideas de la libertad, y todo esfuerzo que hagamos es poco, porque realmente España se encuentra en un momento, en una encrucijada. Hemos superado una crisis muy larga y ahora necesitamos tener una recuperación muy fuerte, para lo cual es imprescindible volver a los principios de la libertad. Y a la hora de que ese debate no solamente ideológico, sino pragmático y bajado a la arena y con la camisa remangada llegue a la sociedad, es imprescindible que haya muchos Free Market Roadshow, y la pena es no poder hacer un Free Market Roadshow en todas y cada una de las ciudades de España, pero todo se andará, y para eso están también estos vídeos y las redes sociales.